ofrecer diversas actividades. Hemos tenido un conversatorio la semana pasada acerca de la relación entre Mario Vargas Llosa y el cine, no solamente su obra adaptada a la pantalla, sino también su compromiso, su trabajo como guionista, como director de cine, que lo fue en algún momento, como ensayista sobre el cine de diversas proyecciones importantes en el mundo. Y también la propuesta de poder proyectar aquí en esta sala Robles Godoy algunas de sus películas. En esta oportunidad, ya terminando el Festival de Cine de Lima, vamos a concluir con la proyección de la película, como bien saben, Pantaleón y las visitadoras, y para ello vamos a tener una breve presentación a cargo del director de cine, escritor Paco Bardales, quien pues nos dará, como les acabo de mencionar, una introducción que creo yo que va a ser bastante útil para poder volver, porque me imagino que muchos de ustedes de repente ya han visto la película, pero volver a poder observar esta película con nuevas entradas, qué significa hablar de Vargas Llosa, las adaptaciones, como en este caso Pantaleón y las visitadoras, en el siglo XXI. Así que, sin más, por favor, invito a Paco Bardales. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por, además, seguir apostando por el cine. Y además, en una ocasión muy interesante, en un año muy importante, que conmemoramos de alguna manera la obra, la vida de uno de los escritores más importantes de nuestra patria. Y para recordar a través del cine lo importante de la literatura, lo importante de las obras y sobre todo, creería yo, la importancia de una película que es al final una adaptación de una de las obras que, como el propio Vargas Llosa señaló, creería yo además que es una de las obras más adaptables al cine, como la de Pantaleón y las visitadoras. Yo quiero traer a colación unos momentos importantes. El primero, creería yo, que ocurre en el año 1971 aproximadamente, cuando Mario Vargas Llosa, quien escucha en sus viajes entre el 58 y el 62 una historia que él mismo contó de un servicio de visitadoras que iban a los campamentos más recónditos de la selva para, digamos, calmar digamos, los apetitos carnales de los soldados de estos puestos, decide ir a Iquitos, como les señalaba, en el año 71, y de alguna manera inicia en ese camino su recorrido, por un lado literario, y creería yo su recorrido sentimental. Quien les habla es iquiteño. He vivido todo el tiempo allá, por cosa del destino voy y vengo también, y una de las cosas que siempre creería que Iquitos tiene es la posibilidad de estar suspendida en el tiempo. Y una de las cosas interesantes que uno puede en este camino encontrar es la forma como Vargas Llosa retrató, a partir de estos caminos de los años 71-72, que luego los volvió literatura entre los años 73 y 74 en Barcelona, retazos de tiempo y fragmentos que ustedes a través de la película van a de alguna manera reconocer. Si alguno de ustedes es iquiteño, ha visitado Iquitos, se va a dar cuenta, y sobre todo si también conoce un poco la selva, va a encontrar muchos de los paisajes de la geografía muy usual de la Amazonía. Pero quiero traer a colación este viaje de Vargas Llosa, porque en ese viaje del año 71, de alguna manera,
conoció a una persona que es fundamental para toda esta recopilación que luego se ve no solamente en la novela del 74, sino también en la adaptación de la película que ustedes van a ver, que es del año 1999, que es justamente conocer a Julio Alarcón, el chino. Julio Alarcón fue uno de los animadores sociales y culturales más importantes de Iquitos en los años 70, 80, 90. Tuvo mucha vinculación con el negocio del entretenimiento, el negocio de la gastronomía amazónica, y básicamente Vargas Llosa, bajo la guía del chino Alarcón, visitó varios espacios que incluían no solamente lugares públicos de la selva como las plazas, cementerios, sino también los burdeles. Vargas Llosa ha señalado que visitó muchos burdeles, muchas casas de citas de esa época, y eso le permitió de alguna manera la construcción de todo este mundo que se han tenido la oportunidad de leer en la novela y también ver en la adaptación. Se dan cuenta que es muy detallado, muy puntilloso. Eso es algo que sobre todo a quienes de alguna manera somos citadinos y hemos crecido bajo esa influencia urbana, cultural, nos fascinamos de la capacidad de Vargas Llosa de haber podido tener a pie juntillas varios detalles que ahora, a la luz de los años, ya no solamente son literatura, creería yo, sino sobre todo son memoria histórica, son memoria identitaria de una ciudad, de una región. Vargas Llosa, además, siempre se quedó muy frustrado porque lo inmediato que sucedió luego de la publicación de la novela con un éxito sin precedentes en los años 70 fue que inmediatamente se buscó hacer una adaptación cinematográfica. La primera adaptación cinematográfica de Vargas Llosa, muchas personas probablemente no la conocemos. ¿Por qué? Porque se grabó en los años 70, mediados de los 70, el año 1975 específicamente. Fue una producción peruano-dominicana con capitales españoles que no se pudo grabar en Perú debido a la prohibición del gobierno militar de aquel entonces para hacerlo. Esto motivó justamente que la grabación, la producción de la película se fuese a parar en República Dominicana, en un rodaje muy caótico, muy difícil, como lo señalan todos los testigos, y que terminó con una experiencia que Vargas Llosa siempre recuerda como una de las peores experiencias de su vida, que terminó siendo codirector de la película, con unas múltiples... había un equipo muy importante, José María Gutiérrez, que fue el codirector, un cineasta español, no tenía mucha experiencia en la selva. En esa época, la gran mayoría de los protagonistas no eran peruanos, salvo algunos pocos, ¿no? De hecho, recordamos en un papel de visitadora a la querida y legendaria Camucha Negrete. Y bueno, además, en esa época además estaba muy de moda una actriz, Katy Jurado, que hizo de Xuxupe en los años 70. Pero la película no pudo llegar a Perú. Se estrenó a finales del 75 en República Dominicana. No pudo llegar a Perú sino hasta finales de noviembre del año 81, luego del retorno a la democracia. Es una película que muy poca gente la ha visto. Creería yo que es un documento histórico y es una curiosidad. Además,
la forma como Vargas Llosa reniega de ella, de modo muy gracioso, creería yo, no solamente alimenta la idea de esta necesidad de ver la película. Y bueno, la colaboración de Francisco Lombardi y Mario Vargas Llosa se origina en la filmación de La ciudad de los perros, ¿no? A mediados de los años 80, en una adaptación que todos la consideran una de las mejores adaptaciones de alguna de las obras de Vargas Llosa, y que motivó que en algún momento pudieran quedar en una promesa de volver a trabajar juntos. Esto sucede justamente a partir de mediados de los años 90, con la idea de encontrar la forma de adaptar una vez más Pantaleón. Y Pantaleón, en unos años complejos, ¿no? Los años 90, logra mediar Mario para que se le cedieran los derechos a Lombardi para hacer la película. La película fue guionizada, fue adaptada al cine por Giovanna Polarolo, colaboradora habitual de Lombardi, y Enrique Moncloa. Y a partir del año 99, durante el primer cuatrimestre del año 1999, se graba en Iquitos por 12 semanas aproximadamente. En esa época, quien les habla también era un joven que siempre estaba muy interesado porque era muy difícil en Iquitos tener un equipo de cine, haciendo cine, para quienes además nos encanta y nos encantaba en esa época la idea de poder ver in situ una película. Era una maravilla, además que llegaba una cantidad de actores y actrices muy famosos de la época. Entonces Iquitos estaba muy pendiente de la presentación, de los rodajes de Pantaleón. Se realizó toda esta grabación no solamente en la ciudad. Muchos pasajes que ustedes probablemente van a ver son muy conocidos: el malecón de la ciudad, parte de los ríos, y una parte que de alguna manera se ambienta en la selva está, digamos, ambientada a unas horas de la ciudad de Iquitos. La película es importante, creería yo, porque reimagina el inventario de la novela, el imaginario de la selva, en un contexto, creería yo, en el cual se usó de todos los modos posibles, y más aún a partir de la incursión política de Vargas Llosa, como un demérito, ¿no? Como un demérito, porque se dice, era parte de la contracampaña, la idea de que esto fomentaba el mito de la mujer amazónica como una mujer ligera o caliente, ¿no? Yo creo que tanto la novela como la película de Lombardi es básicamente una sátira, es una farsa, y es una farsa que desde el humor desnuda más bien varios elementos sobre los cuales la obra de Vargas Llosa y también la obra de Lombardi han siempre incidido. La crítica o la resistencia contra un sistema castrense militarizado que siempre ha estado presente. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta es la tercera película de una trilogía militar, como señalaba el crítico Federico de Cárdenas, que inició Lombardi con La ciudad de los perros, continúa con La boca del lobo, y en este caso encuentra en Pantaleón y las visitadoras el cierre de esta primera trilogía sobre el mundo militar. Y hay que ver, a la luz de no solamente la obra
completa de Vargas Llosa, la obra completa de Lombardi, la película, para descubrir, más allá de detalles anecdóticos, la forma como adapta una obra que siendo muy ligera y muy interesante, tiene un ritmo y una narrativa bien compleja. Muchas de los pasajes, si ustedes han podido leer el libro, se cuentan a través de informes, unos informes militares castrenses que están repletos de escenas humorísticas que nos sacan muchas carcajadas, pero que en la película ustedes las van a ver que se adaptan de otra manera. También el hecho mismo de encontrar, por ejemplo, un ligero pero importante cambio en la historia. En la historia original, el personaje por el cual, de alguna manera, el capitán Pantaleón Pantoja pierde la cabeza era Olga, una brasilera, conocida como la brasilera. En esta adaptación es más bien Angie Cepeda, actriz colombiana que estaba muy de moda en los años 90 en nuestro país, la que toma el camino y se cambia el nombre de la brasilera por el de la colombiana. Pero aún así, más allá de esto, para culminar, siento que Pantaleón y las visitadoras en esta adaptación plantea algo que el escritor siempre señaló, no solamente en sus obras, sino también en sus escritos, el cual era la importancia, la vitalidad con que el cine también fomenta el análisis crítico y la construcción de historias que pueden trascender a los lectores, que pueden trascender a los espectadores y que nos permiten descubrir y construir imaginarios insospechados. Creo que esta adaptación de Francisco Lombardi no solamente nos va a llevar a un espacio, digamos, concreto, material, urbano, geográfico, amazónico, sino sobre todo nos va a llevar a un viaje donde la ficción nos puede mostrar las maravillas de la aventura de crear, de la capacidad de un extraordinario narrador, uno de los más grandes narradores contemporáneos de nuestro país, para fabular a partir del humor, de la sátira, del apólogo, de la farsa, uno de los elementos, digamos, una de las características más importantes de este rígido sistema peruano, y lo hace de un modo magistral a través del humor. Entonces, nada más que decir por eso. Disfruten la película y disfruten, si pueden, vuelvan a la novela, vuelvan a la obra de Mario. Gracias a la Cátedra Vargas Llosa, gracias al festival, gracias a la Sala Robles Godoy. Muchas gracias a todos ustedes.